Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre los fundamentos comunes de desarrollo sobre ALSIGEM. En primer lugar, vamos a introducir a la nomenclatura de proyectos de ALSIGEM en el entorno Maven. ALSIGEM sigue el formato SIGEM nombre-sufijo, es decir, el nombre compuesto por la cadena SIGEM más un texto representativo con el nombre del proyecto más un sufijo que identifica el tipo. Según el sufijo, los proyectos pueden ser de 6 tipos. Sin sufijo. Es una API que contiene clases con funcionalidad muy determinada que se usará desde otros módulos. WS, Web Service, o servicio web para invocar los métodos definidos en la interfase del módulo API. WS Client, indica que es un cliente del servicio web. Web, es la aplicación web del módulo. Resources, configurable, es un módulo de generación de .zip con la configuración que podemos externalizar y que necesita el módulo. Módulos, es un proyecto especial que engloba otros proyectos del mismo subsistema. Pasamos a comentar ahora la generación de un fichero .zip de configuración por módulo. Para facilitar la implantación de los ficheros de configuración que se pueden externalizar, se agrupan en un paquete .zip. Los proyectos, resources, configurables, se encargan de generar el correspondiente .zip que contiene estos ficheros en su ubicación relativa correcta. Esta generación se realizará por Maven, haciendo uso del Maven Assembly Plugin. En el pom.xml del proyecto se configura el plugin que incluye la referencia al fichero deb.xml, donde se especifican los ficheros y directorios que va a contener el .zip a generar. Este fichero deb.xml está ubicado en la ruta src/main/assembly. Vamos a ver ahora cuáles son los comandos más frecuentes. mvn clean install, para generar todos los archivos de Java. mvn clean package wars, para generar todos los wars y otros distribuidores. mvn eclipse, clean eclipse y eclipse. Se usa sobre una carpeta del proyecto para generar el correspondiente proyecto Eclipse y poder importarlo después. En la distribución de ALSIGEM se incorpora el proyecto SIGEM-BD, el cual se encarga de la creación de las tablas de los diferentes esquemas que necesita la plataforma. Las tablas son las siguientes: registro, para el registro presencial; archivo, para la aplicación de archivo; y tramitación, para la tramitación electrónica, es decir, el registro electrónico. SIGEM Admin, para la aplicación de administración de entidades. Tramitación, para la tramitación de expedientes. Audit, módulo de auditoría. SIR, módulo de intercambio registral usado desde el registro presencial. Y DIR3, módulo de datos del directorio común de organismos usado desde el intercambio registral. En caso de tratarse de una instalación multientidad, se deben crear los diferentes esquemas para cada una de las entidades existentes. Hay que tener en cuenta que el proyecto soporta 4 tipos de bases de datos: Oracle, SQL Server, Postgres y DB2. En el pom.xml se definen 2 perfiles para cada combinación BD-esquema, base de datos o esquema, de tal forma que para la creación de tablas tenemos init, base de datos, esquema, y para su eliminación tenemos reset, base de datos, esquema. Además, hace uso de las variables database host, database port y database name para especificar el servidor y base de datos esquema donde se deben crear las tablas. Estas variables se sustituyen a través de filtros al realizar el empaquetado de los scripts en un .zip desde el proyecto SIGEM-BD-dist. Veamos ahora la estructura de SIGEM Spring.xml. Este fichero se localiza en el núcleo del sistema. Hay 2 formas de acceso, mediante Web Service y mediante el API, por lo que cada módulo se divide en varios bins. Bin abstracto, para la interfase que tiene tanto el Web Service como el API. Bin para el API,
con el sufijo cygem.api. bin para el cliente del web service con el sufijo cygem.webservice. Para poder determinar la implementación que debe usar el web service, se especifican dos bins más. Uno para obtener el objeto del cliente del servicio web, usando como factoría el localizador del servicio, y otro para el propio localizador del servicio usado por el primero. Para obtener el objeto para invocar a los servicios de un módulo, se utilizan los métodos estáticos de la clase localizador servicios, ubicada en el proyecto Cygem Core. Esta clase contiene métodos para cada uno de los módulos, que permiten obtener la implementación por defecto, o una en concreto para ese módulo. Este último caso se utiliza por los web services para obtener siempre la implementación API. Vamos a pasar a comentar que AlCygem también es una solución multientidad que permite la gestión de la tramitación electrónica de varios organismos desde entidades supramunicipales, centralizando y reduciendo los costes de mantenimiento, además de optimizar su gestión. Una aplicación es multientidad si puede soportar varias réplicas del modelo de datos completo del esquema o esquemas de los que hace uso. Estas réplicas son independientes entre sí. En AlCygem se realiza este duplicado con la finalidad de separar los datos de los diferentes organismos que hacen uso de la plataforma, garantizando así su confidencialidad. En el Cygem Spring.xml se definen 4 bins para los diferentes data sources que se pueden usar, aunque por defecto solamente se usan 3, uno para administración, otro para multientidad y otro para el backoffice. Cada uno de estos bins contiene una propiedad que se configura en las propiedades de la base de datos y que utilizan internamente para obtener la base de datos final. Independientemente de si la aplicación usa la implementación común de AlCygem 3 o su propio mecanismo de multientidad, el principio es el mismo. Durante la operación de recuperar el data source, para realizar las consultas a la base de datos, se pasa el identificador de la entidad que se concatena con el valor de la propiedad del JNDI que usa la aplicación, utilizando como separador el carácter _. Normalmente se suele usar una tabla hash para solo tener que recuperar del contenido de la aplicación el data source correspondiente a cada entidad una única vez. En el servidor de aplicaciones se vinculan orígenes de datos con las aplicaciones con los nombres, incluyendo el identificador de la entidad. En el caso de usar el mecanismo de multientidad común, la obtención del objeto de conexión a la base de datos se suele hacer desde una clase de nombre DB-Session-Manager, que se localiza a nivel de API según el módulo del que se trate. Normalmente, el objeto de configuración con los bins de Spring cargados por el módulo que se le pasa al método anterior contiene también los definidos en Cygem Spring.xml. Con respecto al manejo del propio identificador de la entidad desde las diferentes aplicaciones de AlCygem 3, comentar que se utilizan varias estrategias. Primero, propagación del identificador de la entidad en las llamadas a los distintos métodos a los que sea necesario invocar. Segundo, propagación de la entidad bien en la propia request como un parámetro o atributo o almacenado en la propia sesión. Tercero, recuperación de la entidad haciendo uso de la clase Multi-Entity Context Holder del núcleo de la plataforma. Por último, nos vamos a centrar en la configuración externalizada. La configuración externalizada facilita en gran medida la actualización de WARs, ya que podemos eliminar sin problemas el directorio de despliegue de una versión anterior antes de desplegar uno nuevo. Esto se consigue gracias a que los ficheros de configuración que utilizan las diferentes aplicaciones no se encuentran en los directorios de despliegue. El mecanismo de carga de configuración externalizada de AlCygem 3 se basa principalmente en la clase Cygem Config File Path Resolver, que se encarga de recuperar recursos de la configuración externalizada desde las diferentes aplicaciones de AlCygem 3.
En el caso de Linux, normalmente la ruta base de la configuración externalizada es /home/sigem/conf. Esto es todo sobre los fundamentos comunes de desarrollo sobre ALT SIGEM. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.